Responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, estimados amigos. Nos encontramos de nuevo en un programa de Aquí se habla libertad. Y en esta oportunidad pues tenemos a tres profesionales de tres áreas diferentes. En principio, Génesis Rus, del área de salud. También tenemos a Adonai Díaz Adonai Hernández, del área de finanzas. Y a nuestro compañero, estudiante de ciencias políticas, Daniel Contreras. Hoy vamos a conversar entonces de estos tres elementos. Pero antes, pues vamos a reconocer en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción José Ricardo Quijada y Yani Pacheco y Génesis Rodríguez. Además, este es un programa que será conducido por mi persona, Anderson Riverol. ¿Quieres, por favor, arrímense un poco más para acá para que queden encuadrados dentro de lo que es la cámara? Sí, ahí está perfecto. Comenzamos por las damas. Estimada Rus, ¿cuál actualmente consideras que es la situación de la salud, del sector salud en el país con respecto a estructura, a insumos? ¿Qué es lo que se ve de primera mano y si ha habido, no sé, un cambio desde los últimos 5 años? ¿Estamos mejor, peor, igual? ¿Cuál es tu consideración? Buenos días. Mi consideración es que dentro de todo, ahorita hay una situación bastante deplorable, se puede decir, el sistema salud, ya que en cuanto al personal, ¿verdad?, que trabaja en los hospitales ahorita, se puede ver la necesidad de, primeramente, un sueldo acorde a lo que es su labor. Segundo, en cuanto a los insumos, ¿sí? A los insumos, equipos para realizar diferentes estudios, a las emergencias o personal hospitalizado en estas áreas. Hablamos también en el tema del área de los hospitales de niños, ¿sí? Los hospitales que necesitan, o estos niños que necesitan una atención de calidad por alguna patología difícil y no cuentan con los recursos. Entonces, el sistema público no les brinda, primero que todo, un alcance en el que puedan evidenciar, por ejemplo, el diagnóstico posible del niño, sino que lo mandan a caminar, a viajar, a estar en todo el país a buscar recursos, a buscar fundaciones, a buscar personas que puedan ayudar para estos gastos. Y también las infraestructuras, o sea, sí podemos ir a los hospitales más grandes del país, ¿verdad? Por lo menos en el área de Caracas, podemos ver que muchas áreas están olvidadas. Entonces, hay áreas que sí le han puesto un poquito de cariño, pero como para levantar para decir que todo está bien, pues para levantar y decir, no, hicimos algo por tal institución, por tal hospital. No sé si puedo mencionar el cambio de los hospitales. Por supuesto. Ok, por lo menos para mí es muy triste y me pasó recientemente el tema de el hospital de lo que es el seguro social. Sí, el tema del trato a las personas, a los pacientes, es muy, muy triste como no hay personal capacitado, ¿sí? Desde la primera línea de abordaje, es decir, los que están en cuanto el trato con el paciente, las secretarias, el personal de seguridad, no hay no existe un personal que esté capacitado para este tipo de áreas. Y así también el tema de las ambulancias. Si podemos ver en el tema del país y a nivel nacional, no tenemos ambulancias que puedan brindar un traslado de calidad para un paciente. ¿Qué más así que puede haber? El área de los servicios de sangre, transfusión de sangre, transfusiones masivas. Si vemos hospitales donde hay heridos por arma de fuego, donde hay politraumatizados, no existe, o sea, no hay un buen capital humano para desempeñar o para llevar a cabo esta necesidad, pues, para cumplir un rol. Y lo otro también, el tema de las emergencias.
O sea, vemos unos servicios de emergencias muy pobres en cuanto a material médico-quirúrgico, en cuanto a camillas, a camas disponibles. Podemos evidenciar que la persona que entra a un hospital tiene que llevar desde la inyectadora hasta cualquier tipo de material que vaya a necesitar en ese momento o en ese tiempo de hospitalización. Y esto es bastante triste porque, como mencionas, en su momento se pudo evidenciar que se inauguraron alguna vez hospitales, pero no se mantuvieron. Hoy, a largo plazo, o sea, no tienen mano de obra que pueda decir está 100% operativo. No, o sea, no. Pero es muy importante lo que dice, sobre todo de la actual situación tan deplorable, porque hay una campaña incluso que nos dice que todo estaba mejorando y que esa mejora pues se traduce en términos económicos. Y yendo al espacio económico, Adonai, ¿cómo ves los mercados en el país? Las inversiones. Realmente hay, o sea, porque uno puede irse, o alguien puede irse a las Mercedes y ve que hay edificios que están construyendo, que los restaurantes están llenos, o sea, que hay gente que está consumiendo, pero ¿por qué tenemos un desarrollo, si se quiere, o en este sector pequeño, las Mercedes, y los hospitales no tienen, por ejemplo, jeringas, como lo acaba de decir la especialista del sector? Bueno, en primer lugar, gracias, Anderson, por la invitación. La idea es que todo ese crecimiento, más no desarrollo, crecimiento no implica desarrollo, se traduzca en un bienestar para la sociedad civil. No que existan burbujas aisladas, que haya, digamos, inversiones particulares en ciertos sectores, pero que a nivel general haya crisis como las cuales acabamos de escuchar. Hay un concepto que utilizamos en las finanzas corporativas, que es la relación entre las empresas y los mercados financieros. Las empresas se constituyen, pero para poder operar necesitan emitir deuda, buscar inversionistas en los mercados financieros. Esto genera un primer flujo de efectivo de los mercados a las empresas. Las empresas con eso operan, generan otra vez flujo de efectivo y lo devuelven a los mercados financieros, otra parte la retienen, otra parte la pagan en impuestos. Si nosotros viéramos a Venezuela como un conjunto de empresas que está buscando de mercado financiero flujo de efectivo, hay una variable que hay que incorporar allí, que es la confianza. Ningún inversionista va a invertir en un negocio que no le genere confianza, por más que los números parecieran que dan, ¿no? Te pongo un ejemplo. Suponte que yo les digo hoy que hay un negocio que está iniciando, que se está desarrollando, que hay una empresa que va a iniciar operaciones, hay un buen retorno de inversión, hay buenos flujos de caja proyectados. Pareciera que a nivel financiero eso tiene un sentido bastante importante. Pero cuando me preguntas, ¿y dónde es este negocio? En Kiev, en Ucrania, ¿no? Entonces, aunque pareciera que dentro de una cierta perspectiva puede parecer atractivo, hay que evaluar un contexto, y ese contexto es lo que nos trae hoy acá a poder tener esta discusión, que es que hay variables de riesgo que son cuantitativas, otras que son cualitativas, unas que entran de acuerdo a la calidad y a la fortaleza de las instituciones, a si hay o no Estado de Derecho, a si hay o no transparencia, y que eso verdaderamente, volviendo a tu pregunta inicial, se pueda traducir en un bienestar para una población general y no solamente para sectores particulares. Es importante que estas inversiones se den, que estas inversiones focalizadas puede ser un inicio para inversiones un poco más amplias, pero definitivamente hay una brecha muy grande entre quienes están verdaderamente siendo beneficiados por inversiones de este tipo y el resto de la población, el resto de la sociedad. En líneas generales, la sociedad en general no se beneficia por este tipo de inversiones focalizadas en el sector que tú mencionaste. Ahora bien, si esas inversiones se abren un poco más, si esas inversiones son un poco más extensivas, si eso ya tiene un alcance mayor, y para este alcance evidentemente entra esa componente cualitativa de cuál es la confianza, de si hay transparencia, de si inversionistas tienen garantía en que aquí su dinero, bueno, además de que le va a generar un retorno de inversión desde un punto de vista numérico, de que verdaderamente este es un lugar para poder invertir a largo plazo. Allí sí pudiésemos hablar de que se puede iniciar un crecimiento, que la idea es que eso eventualmente se traduzca en un desarrollo. Mire, excelente esa visión y análisis financiero. Tocaste dos puntos, la confianza y el contexto.
El contexto, ahora yéndome a la parte política, pues ha sido de una situación socialista en el cual ha reinado el estatismo, y hace unos años, cuando estábamos incluso en la universidad, vimos cómo un señor se paró en una plaza y empezó a decir expropiese al mejor estilo de este rey francés que decía l'état c'est moi, o sea, el Estado soy yo. Sí. Entonces, ¿cómo vemos este contexto? Es igual en Mérida. Sabemos que uno de nuestros invitados, que es Daniel Contreras, es estudiante de la ULA, también dirige Mente Joven Mérida. ¿Cuál es el contexto político que se vive en el estado Mérida en contraste a lo que has visto estos días en Caracas? Gracias, Anderson, gracias por la invitación, gracias a la producción y buenas tardes a todos los oyentes. Mira, es bastante especial esta pregunta porque claramente en las regiones se vive una forma diferente. Tú estuviste hace poco en Mérida, viste la crisis en todos los sectores, electricidad son 8, 12 horas sin luz, no hay gasolina, la ULA estuvo cerrada 3 días hace poco y esta semana porque no había agua en la ciudad. Entonces son cosas que te tienen secuestrado un sistema que tú lo mencionas, un sistema socialista. Desde un punto de vista, digamos, de mi estudio de ciencias políticas, yo veo que pareciera que la sociedad sufre de un síndrome de Estocolmo, porque exculpa el modelo y incluso en cuestiones económicas, empresariales, dicen, no, que la culpa es de los empresarios que especulan con los precios, la culpa es del individuo, cuando realmente conocemos, cuando se lee, que la culpa es del modelo, un modelo que no solo es que está ya vencido, sino que nunca ha funcionado en la historia. Entonces, este contexto empieza a entenderse en la región. Mérida se ha convertido en un estado que es bastante liberal en su filosofía. Mencionamos mucho cuando vamos a los campos. Mira, si quieres conocer a un liberal, conoces a un campesino. Cuida su propiedad, cuida lo que tiene, defiende ese derecho natural en todos los sentidos, respeta al de al lado y tiene la responsabilidad que sabes que lo que va a crear es fruto de su trabajo. Entonces, ya cuando las personas van con este discurso de, mira, no trabajes, yo te lo regalo, yo te lo doy, es rechazado en Mérida. El contexto social y político es un contexto actualmente un poco de incertidumbre de lo que va a pasar a nivel nacional, si habrán primarias, no habrán primarias, pero todos están ligados con un cambio radical en el sistema, en el modelo. Y la persona que ofrece y visualiza este cambio es María Corina Machado. Es la única que en un sistema totalmente socialista habla de capitalismo, habla de libertad. Y esto es bastante especial. Y en Mérida se vio que el comienzo de la gira de María Corina Machado por Mérida es un antes y un después a la política nacional. Comenzó una oleada que tú ves, incluso en los discursos de María Corina, en las sensaciones calle, cuando menciona se va a enterrar el socialismo, es una emoción en todas las calles de Mérida que tú dices, oye, esto es algo especial, que ese contexto tiene que aprovecharse, y que siempre dicen, bueno, de las cosas malas se saca cosas positivas, y una de esas es que al salir de este régimen criminal, pues esperamos que el socialismo quede demostrado el daño que ha hecho a Venezuela, no solamente en la actualidad, sino en toda su historia. Porque muchas personas dicen, bueno, el socialismo empezó en el 98, no, Venezuela ha tenido una cultura socialista, una cultura que por eso estamos en declive. Y lo que hablábamos de la confianza. Si no hay confianza, no habrá inversión, no habrá un sistema de gestión seria. Comenzando por los que gobiernan. Tenemos en Mérida alcaldías e incluso la gobernación que pareciera más importante resolver problemas culturales en cuestiones de fiestas que un problema como es el de la gasolina. O sea, como te digo, Mérida podemos pasar una cola de 3-4 días y muchas personas dicen, pero es subsidiada. No, todo es en dólares. Entonces, ¿cómo un empresario quiere ir a invertir en un lugar en donde no hay esa confianza? No hay instituciones sólidas. Las instituciones son las reglas claras del juego. Entonces, en este sentido, el contexto es una sensación de que se necesita cambiar el sistema completamente. Mira, tú tocas ahí varios temas importantes, sobre todo el de la luz, o sea, cómo funciona un país si no tiene electricidad. Y aquí me voy de nuevo con Ruth, la invitada, y recuerdo una experiencia muy traumática, podría decirse, en el tiempo de la pandemia,
a mí se me enfermó un familiar, por fortuna no tuvo que ser hospitalizado ni salió o sea, fuera del hogar, pero era un estrés constante esperar que no se fuese la luz. Y entiendo que lamentablemente pues muchas personas no tuvieron la misma suerte y sus familiares murieron por la falta de luz. ¿Cuáles son los protocolos o cuál es el estado de la prevención cuando se va la luz, por ejemplo, en un hospital? ¿Tiene algún conocimiento de qué se puede hacer o simplemente que Dios nos agarre confesados, como dice el dicho? Bueno, realmente ahorita creo que aplica la segunda opción, pues, porque primero debería existir y existe un protocolo a seguir para las instituciones públicas, pero dadas las circunstancias, te puedes dar cuenta o pudiste evidenciar por las noticias que no existían la cantidad de plantas eléctricas como para tener el buen funcionamiento de un hospital. Por ejemplo, un hospital grande, ¿sí? Ya que se necesita para las unidades de cuidados intensivos, los quirófanos principalmente. O sea, si una persona, como dices tú, si un familiar, o sea, o cualquier persona entra a un quirófano y Dios no lo quiera, se va la electricidad, ahí quedó. O sea, no se puede reanimar la persona, no se puede realizar ningún tipo de procedimiento, ¿sí? Porque todo se necesita de electricidad. Por otra parte, también el déficit de los mismos directores, administradores de los hospitales, o sea, no le dan importancia a ese vital, porque no tienen o no han tenido tantas quizás oportunidades o circunstancias como en el interior del país, ¿sí? Hablando aquí de Caracas, y no lo ven como prioridad, sino que, bueno, llega y veremos qué pasa, o ese no es mi familiar, o bueno, le tocó. Y eso es triste porque en el área de salud debe existir todavía la parte humana, o sea, de la gerencia como tal, del que está en ese puesto como director, como administrador, como ese rol que vela, entre comillas, por el buen funcionamiento de la institución por la que está administrando. Por otra parte, tú hablaste de protocolos. Sí, deberían existir protocolos en todas las unidades de los centros de salud, pero si no está, por lo menos como te mencioné, lo principal, que es la planta eléctrica, no se pueden llevar a cabo este tipo de protocolos. Claro, ¿qué pueden hacer? Bueno, verán la prioridad, o sea, el que esté en el alcance de salvar, ese es el que van a poder salvar. En el caso también de las unidades de bancos de sangre, bancos de órganos, todo este tipo, es muy triste porque por lo menos el banco de sangre, y digo órganos porque esto es un vital, o sea, se puede hablar como un trasplante también porque es tus glóbulos rojos, ¿sí? Son neveras que necesitan, o sea, se necesita mantener este vital refrigerado, porque si no se pierde. Y entonces imagínate todos los hospitales buscando neveras, buscando incubadoras para los recién nacidos, buscando el tipo de material como puede ser un ventilador eléctrico para las personas que están en terapia intensiva, y no hay alcance, porque tampoco hay un lugar donde tú puedas decir, esta es mi estrategia o mi plan de escape. A este lugar los llevamos y aquí los mantenemos mientras tanto. No, tampoco existe. Entonces sí es bastante triste el tema de los apagones, el tema del mismo ahorita, y no sé si lo vas a mencionar más adelante, el tema del agua. O sea, el tema del agua en los hospitales es súper triste. O sea, el paciente tiene que llevar una garrafa de 5 litros para bañarse, para asearse. Las personas que tienen curas tienen que llevar todos los instrumentos y toda la cantidad de líquido que necesite para realizarle la cura. Entonces es bastante triste, de verdad. Bueno, muy, muy lamentable la situación, que cuando uno cree que está muy lejos esa realidad de nosotros, pero con una simple gripe, pues pudiésemos tener, no sé, un susto, para no decir menos. Realmente. A nivel económico, Adonai, tú sabes que ahí estamos en un proceso de primarias y hay varios candidatos hablando sobre el estatismo. Son muy, digamos que, reacios
a la privatización. Ellos creen que las inversiones pues vienen solas. ¿Cuál es tu opinión profesional, por supuesto, de esos candidatos que son más estatistas? O sea, ¿hay cabida para seguir teniendo quizás una personalidad arrogante donde el Estado es todopoderoso y que Venezuela es un país rico? ¿Somos ricos, Adonai? Bueno, si alguno de los que sostiene este tipo de ideas puede garantizar que solamente con capital actual en Venezuela del Estado público se pueden levantar las industrias, por supuesto que cabe. El detalle es que eso no se puede garantizar. En Venezuela hace falta levantar capital privado de los mercados internacionales. En Venezuela hace falta traer inversión privada, y esa inversión privada pasa por el hecho de que podamos generar esa confianza hacia esos inversionistas y a que esa concepción de que es negativo el que haya capital mixto o que haya capital 100% privado es inclusive dañina, porque los mercados en sí tienen un comportamiento natural y su comportamiento históricamente se ha podido demostrar que en la medida en la que pueda haber más flujo de efectivo, más ciclos de efectivo, es la medida en la cual ese dinero se puede traducir en mayores resultados. En este momento no lo hay. En este momento, más bien, si lo hubiese, quizás nosotros no estuviésemos escuchando situaciones como la que acaban de conversar los otros invitados. Así que en este momento, así sea por la necesidad económica, hablar de el respeto a propiedad privada, hablar de inversión de capital privado extranjero, hablar de apertura económica, hablar de planes económicos de crecimiento que se traduzcan en desarrollo, es lo más responsable. Mucha gente inclusive habla de esto y tiene perspectivas o visiones estatistas, pero entiende la circunstancia del momento, la coyuntura. El Estado siempre va a existir en mayor o en menor medida, porque el Estado es el que va a poner las reglas del juego. El Estado es el que va a materializar un marco jurídico. El Estado es el que va a decir aquí las empresas se van a relacionar de tal o cual forma. Pero el Estado inclusive, dependiendo por supuesto de su condición, y hay que evaluar verdaderamente en este momento cuál es la condición del Estado venezolano, tiene sus límites. Y en este momento esos límites nos llevan a poder considerar que la atracción de capital internacional privado, la atracción de inversionistas que puedan creer en Venezuela, pero que por supuesto para que ellos puedan creer hay que darle ciertas garantías, es lo más necesario para poder levantar desde industrias básicas, agua y saneamiento, electricidad, salud, cemento, energía, petróleo, servicio, farmacia, alimentos, agricultura. Son necesarias en este momento las inversiones privadas. ¿Se pueden complementar con modelos mixtos? Por supuesto que sí se pueden complementar por modelos mixtos, y eso desde el punto de vista académico, desde el punto de vista económico, eso es totalmente viable. Pero hay que ver hasta qué punto la parte pública del modelo mixto tiene para aportarle a la parte privada para que esas industrias puedan ser rescatadas. Entonces, evidentemente sí, es necesario poder atraer ese capital, es necesario poder ser un poco más pragmáticos, aunque haya una visión mucho más quizás estatista en relación a cómo poder levantar la economía en este momento, pero es necesaria porque las circunstancias así lo amerita. Mira, excelente. En un momento vamos al corte comercial, pero voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Sabes que creo que fue ayer, antier, estaba el candidato Capriles, pues hablando sobre las sanciones, Daniel, y Capriles tiene una particularidad, y es que depende de quién le hable, le da una respuesta diferente. Entonces hay que ver ahí cuando dice la verdad ese candidato. ¿Consideras que habría que económicamente darle quizás más preeminencia al Estado? ¿Cómo están además los pensum dentro de la ULA? Los profesionales que egresan, porque entiendo que formas parte del movimiento estudiantil que Vente Joven ULA, ¿no? Entonces, ¿cómo están saliendo esos egresados de las universidades para asumir además cargos de gerencia y responsabilidades importantes dentro de la sociedad? Porque hay un tema que tampoco se ha podido tocar, y es el de la educación. ¿Cómo está nuestra estatizada educación garantizada además y completamente pública?
Hay países que usan sistema de voucher, por ejemplo. Creo que Suecia es uno. Chile intentó algo que creo que se aplica en algunos casos, pero bueno, primero vamos al corte comercial y luego me respondes la pregunta. Ya volvemos, amigos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. Cuando compro un periquito o un monito en la carretera, lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 Ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganchos. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje de papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? 3. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre. Si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí, estimados amigos, con nuestros invitados, con Génesis Ruz,
Adonai Hernández y Daniel Contreras. Y nos habíamos quedado en una pregunta para Daniel. Daniel, cuéntanos cómo está el pensum actualmente, porque recuerdo además una anécdota, y yo fui en el 2019 hacia allá, y me recibieron unos profesores, unos de economía muy buenos, muy dados a la apertura, pero uno que otro de ciencia política por allí no estaba completamente convencido, y tuvimos un debate que me decía no, que el Estado era el que tenía que imponerse, que yo le decía, bueno, pero usted no tiene luz, entonces no cree que es mejor que los privados participen para que por lo menos tenga a quien reclamarle cuando uno de los servicios no le funcione, y no le gustó. Pero ¿cuál es esa visión actualmente que tenemos allá? Bueno, empezando con todas las cuestiones del pensum, incluso por las clases que ya están plenamente programadas, vemos un pensum que va directamente ligado a la izquierda, pensamientos socialistas, estatistas, donde una de las principales enseñanzas es, bueno, el Estado es el sobrepoderoso, el Superman, el Mesías, y pareciera que esa es la crianza incluso política del análisis de más que un Estado que pueda ejercer de manera eficiente y eficaz. Es un Estado mesiánico que puede salvar a todo el mundo, y sin embargo tengo que decir que la visión de muchos profesores es una visión crítica ante esto. Entiendo también que la Universidad de los Andes ha estado sufriendo muchísimo, incluso su autonomía ha sido totalmente invadida por el Estado, el régimen venezolano, donde ni siquiera puede pagar sus sueldos, tiene que depender del régimen cuando quieran pagar, y sirve como chantaje para esto mismo. Pero hay profesores increíbles donde siempre plantan las ideas de la libertad. Incluso en Mérida el profesor Douglas Hill, politólogo, una persona, verdad, increíble, abrió la cátedra de pensamiento libre. Es una de las pocas cátedras en Venezuela de pensamiento liberal, de formación para la libertad, y estamos desarrollando un seminario liberal para estas personas que ya están de salida y todos los que se quieran unir. En este seminario, y uniendo a la pregunta que hacías al principio, antes de cerrar a la pausa publicitaria, hablamos mucho de cuál es el papel del Estado, y hablamos del Estado como un agente, ya que bueno, todas las personas somos dueños de nuestro país, somos ciudadanos a los cuales nos pertenece nuestra nación, y no todos podemos gobernar. Se escoge representantes o agentes que puedan hacerlo. Estos representantes, pues lo ideal es que sean personas preparadas, que sean personas moralmente estables y que puedan desarrollar sus funciones como deberían. En esta visión o en esta analogía de un Estado como agente, se entiende como nosotros somos los dueños de una empresa y el gerente es el Estado. Por lo tanto, las reglas las debe poner el ciudadano, y el ciudadano limitar al Estado, no el Estado al ciudadano, porque al final la riqueza de un país es de sus individuos, es de esta parte. Uh-huh. Y allí es donde viene el tema bastante peculiar con las sanciones. Muchas personas hablan de que las sanciones acabaron con Venezuela, acabaron con los ciudadanos. Yo te digo algo, hay cierto, hubo un momento de Venezuela donde no podemos comparar el momento que vivimos en 2017, 2016, una crisis totalmente diferente a la que hay actualmente. ¿Y qué pasó? Bueno, llegaron las sanciones, el Estado le tocó soltar el poder. Entonces las personas que dicen, las sanciones, bueno, recuerda cuando habían sanciones no tenías, cuando no habían sanciones no había harina pan en el mercado, no habían productos básicos. ¿Y por qué ahora sí? Porque les tocó abrir de cierta forma, y es uno de los aspectos de las sanciones. Y hay otro particular con este tema, que es, las sanciones fueron directamente a agentes del gobierno. Y si había dinero en las cuentas de estos funcionarios, ¿era por qué? No sería por corrupción. Entonces, ¿por qué criticar o culpar a las sanciones de una crisis política, una crisis económica en Venezuela, si estas sanciones eran dirigidas para estos que están destruyendo el país? Entonces, directamente con los candidatos que lo primero que dicen es que Estados Unidos tiene que levantar las sanciones, o todos los países que tengan sancionado al régimen venezolano tienen que hacerlo, les recuerdo esta situación. Y está prohibido olvidar. La Universidad de los Andes es una universidad que se ha caracterizado por defender la autonomía, defender al ciudadano desde el pensamiento y desde las ideas incluso de la libertad.
Y en este sentido es muy triste pensar que en tantas personas han muerto, tantos estudiantes de la Universidad de los Andes han muerto en las calles por la situación que estamos viendo actualmente, y negocien con tus muertos, porque eso es real y duele muchísimo decirlo, que compañeros que sufrieron muchísimo en la lucha, que estuvieron allí día y noche, entregaron sus familias, entregaron sus hijos, que hoy en día muchos tuvieron que huir del país y otros lamentablemente dieron la vida, negociaron por el país y negociaron por ellos. Y es allí en donde la tarea de las universidades en general, no solamente la Universidad de los Andes, es la búsqueda de la verdad y el rescate de las ideas. Y un país tiene que tener especialmente una fuerza académica, una fuerza moral que va a nacer de esas universidades. Porque al final, como lo mencionábamos, este Estado agente y ejecutor y también árbitro, no intervencionista, tiene que ser de personas preparadas. ¿Y dónde están las personas preparadas? En la academia, también en la práctica, como mencionaba al inicio. Tú vas a Mérida y muchas personas, y lo comentamos tú y yo posteriormente, es personas muy preparadas, muy formadas. Esto tiene que repetirse, pero ¿bajo qué formación se está desarrollando? Por lo menos yo en primer año vi una materia que es Economía Política Internacional, y prácticamente todo lo que vimos era tendencia socialista, comunista, comunismo primitivo, y no va más allá al análisis, a la ejecución de esto. Entonces, los candidatos que vemos actualmente para las primarias, ¿cuál es la diferencia con lo que tenemos? Bueno, hay una persona que lidera Mérida, que es Marta Hernández, la coordinadora estatal de Vente Mérida, que siempre dice, bueno, es que anteriormente era un socialismo vegano, ahora es socialismo carnívoro. Y es totalmente, esta es la realidad, en donde en diferentes sectores vemos que está atacado el ciudadano. No podemos pretender que un estudiante sea un estudiante que solo se encargue del estudiar cuando tienes una crisis social. O sea, yo tengo amigos que están pendientes de sus hermanos porque sus abuelos, sus padres se fueron, son padres de familia prácticamente de sus hermanos, tienen que preocuparse por trabajar, por estudiar, y de paso tienes que preocuparte de ver cómo llegas a la universidad. Y cuando llegas a la universidad tienes que preocuparte porque el profesor llegue, porque el profesor no tiene gasolina, porque no tiene carro, porque los sueldos no alcanzan. Entonces es allí donde se ve el sufrimiento, y que el ataque directo al régimen, del régimen a la sociedad, fue a través de la academia, porque sabe que la academia es donde nacen las ideas y donde nace la verdad. Miren, hay un economista austriaco llamado von Mises, Ludwig von Mises, y él en su libro Burocracia pues te decía que las universidades, cuando de su época, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, habían pavimentado el camino hacia el totalitarismo. Y esa es una afirmación muy dura, pero la verdad es que las ideas que se promueven son erróneas, pues los resultados no van a ser buenos. Todo se maneja con lógica. Y aquí vamos de nuevo con nuestra invitada. Hay, yo creo que un enfrentamiento actualmente filosófico de dos éticas. Está la ética del sacrificio, de un grupo de personas le dice a la gente, mira, sacrifícate por mí, y después vemos qué hacemos. O la ética de la superación, donde se promueve, llegaremos hasta el final, lograremos nuestros objetivos. Y esta ética no solamente es en un conjunto de personas, sino la ética de superación actúa en principio por el mismo ser más florecer, diría un profesor que tuve yo, el Francisco marroquí, Warren Orban. El sector salud, consideras que está mucho en esa ética del sacrificio, ¿verdad? ¿Cómo están los sueldos en el sector salud? ¿Puede una persona que estudió medicina, farmacia, enfermería, sostenerse? Porque además su labor en la sociedad es vital, y literalmente es vital, ya que gracias a ellos se salvan las vidas. ¿Cómo se puede mantener y cómo es la situación económica de las personas del sector salud? Bueno, sí es bastante sacrificado, y voy a agregar algo a lo que dijo el compañero anteriormente. O sea, así como él tiene que esperar que lleguen los profesores, o los estudiantes tienen que esperar que lleguen los profesores, en el área de salud tienes que esperar que llegue el profesional, tanto médico, enfermero, paramédico, o sea, para ver si puede atender a esta persona que esté en alguna necesidad. Y en cuanto al sueldo, o sea,
es bastante triste ver cómo un profesional de la salud en cualquiera de sus áreas no puede costear, o sea, no puede costearse un almuerzo durante su semana de trabajo, porque si lo hace ya está perdiendo el capital para un pasaje o su capital para lo que es sus pagos quizás, o el completar algunos pagos, ¿sí? Porque como dices, es sacrificado, pero también está el tema vocación, y eso lo digo mucho en el área de la salud y se ve también en el área de la educación, ¿sí? Este rol vocacional o esta parte vocacional es lo que todavía hace que el profesional esté en estas situaciones con sueldos súper bajos, con poca calidad de vida, porque si un profesional de la salud se enferma, ¿a dónde tiene que ir a parar? Al mismo hospital donde trabaja, o a uno peor quizás, donde no sabe si va a conseguir al personal de guardia, porque como mencionaron anteriormente, no tiene gasolina, o no tiene cómo costear el pasaje, o tiene que agarrar 3 camionetitas o pagar 3 pasajes para llegar a su casa y de vuelta a su trabajo. Entonces sí está por el subsuelo. Para mí está por el subsuelo. Es algo que da risa. Es algo que muchas personas, incluso tú les preguntas hoy a los jóvenes, a los bachilleres, y muchos te dicen, no, yo no voy a hacer carreras como antes se mencionaba, que yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser estas profesiones que tanto se le da valor desde primaria. Tú escuchabas a un niño, es que yo quiero ser como mi papá, que es médico en no sé, en X especialidad, yo quiero ser como hasta bomberos. Muchas veces escuchamos que querían ser bomberos, policías. Ahorita no, por eso mismo, porque ven que el sueldo no les va a alcanzar para comprarse un par de zapatos, literal. O sea, no les va a alcanzar para tener un carro en el tiempo que las personas se lo programan o que tienen en mente que puedan hacerlo. Y también está la otra situación, que al ver la necesidad que que puede estar atravesando un paciente, tú quieres ayudarlo, aun y cuando no tengas, quieres poder costearle algo que esté dentro de tus posibilidades. Entonces está esa batalla, sí, constante, entre sigo en el sector público, me voy al sector privado, pero entonces si se va al sector privado también tiene sus consecuencias, también tienen el tiempo que tienen de servicio, porque ahí vamos también, muchas personas no dejan sus trabajos en sectores públicos por los años de servicios que ya tienen, porque ven o esperan confiando en una posible jubilación, que también está por el subsuelo este tema de los pensionados, de los jubilados. Entonces es bastante triste y bastante de reflexionar, ¿sí? Porque más allá de si es triste, si lo pueden pasar o no, es de reflexionar. O sea, si no hay profesional de salud en un centro público, ¿qué estamos haciendo con el sector salud? Nada. O sea, vamos a capacitar a personas que no tienen estudios para que entren a laborar en estas áreas. No se puede. Una vez, y voy a hacer un relato corto, fui a una jornada de vacunación en X lugar y estaban capacitando a unos jóvenes adultos que le habían dado un taller literal, porque así dijeron, el día anterior, para vacunar a niños. O sea, ¿cómo vas a permitir que estas personas vacunen a tus niños? ¿Cómo vas a permitir que estas personas que no tienen ni siquiera conocimiento de la anatomía humana, por ejemplo, por así decirlo, de lo que es una jeringa, de lo que es una cadena de frío, vayan a vacunar a unos indefensos, a unos niños? O sea, no me parece, y no, o sea, no le quito valor a que lo hagan. Los pueden capacitar desde la enseñanza, como dijo el compañero también, desde lo que es la instrucción pedagógica, desde el estudio completo, pero no me parece que vengan cualquiera, por muy pegado a la situación, a la crisis, que vienen a llenar estos huecos, estos vacíos. No me parece, porque imagínense, o sea, tú pondrías a tu hijo a que lo vacune cualquier persona sin saberlo, por ahí, por lo pequeño. Entonces imagínate en los quirófanos una persona que no tiene experiencia, imagínate en una maternidad a alguien atendiendo un parto que no tiene experiencia. O sea, alguien tuvo, o esa mujer tuvo 9 meses esperando, o
sufriendo, valorando X como haya sido su embarazo, para que no sepa en manos de quién va a caer. O sea, es bastante triste, bastante... a mí, de verdad, eso me pega mucho. O sea, creo que eso es bastante y me pega y voy al tema del sacrificio. O sea, es sacrificio de parte y parte. Porque la persona, como tiene que sacrificarse para ir a su trabajo, tiene que sacrificarse también por su familia. Porque entonces se tiene que rebuscar, tiene que tratar de ver qué otras cosas, qué otras actividades económicas realiza para costear sus gastos, costear su calidad de vida, costearse lo que su sueldo no le permite. Mira, me parece muy, muy interesante y a la vez impactante el ejemplo de los niños. Recuerdo el profesor Carlos Leáñez de la Simón Bolívar. Él hablaba sobre la caridad, pero también la voluntariedad efectiva. Uno debe ser solidario, pero ser efectivo también. Exacto. Y da un ejemplo de que si alguien se está ahogando y tú lo que quieres es ser solidario y salvarle la vida, pues le lanza un collar de bolas criollas. Pues lo que vas a hacer es que se hunda, porque tus intenciones, si bien son buenas, pues tus resultados son terribles. Y yéndome además a la parte económica, Milton Friedman también decía que todas esas acciones que hace el gobierno, pues hay que evaluarla es por sus resultados, no por sus intenciones. Además, hay un elemento importante, y es que se ha tratado de demonizar a los empresarios, pero a los de verdad, no a los que buscan privilegios y están pendientes de algún guiso para hacer un edificio, no sé, en las Mercedes. Pero los empresarios, se ha dicho que son los que suben arbitrariamente los precios, son aquellos que están como que en contra de la población. En el verbo fracasado de Carlos Marx decía que ellos expropiaban la plusvalía. Después de eso, bueno, la historia ha desmentido todo lo que ha dicho la fracasada boca de Carlos Marx. Pero, ¿cuál es la verdadera función de los empresarios en la sociedad y qué debería pasar en Venezuela con esta figura? Los empresarios son aquellos que son multimillonarios, o una persona que venga de un pueblo o del campo puede iniciar un emprendimiento y convertirse en un empresario. ¿Qué es verdaderamente un empresario, Donay? Mira, crear una empresa y entrar dentro de ese concepto que tú mencionas, tú estás generando empleos, número uno, estás creando valor. Y quiero profundizar ahorita un poco en esta creación de valor, porque actualmente no se concibe solamente a las empresas desde esa perspectiva tradicional que solamente crea valor de riqueza. Las empresas crean otro tipo de valor social, valor ambiental, y resuelven algún problema de la sociedad, algún problema para el cual nazca la empresa. Si ese problema ya está resuelto, la empresa no tiene mucho sentido o va a tener mucha competencia. Fíjate que actualmente está en auge estos conceptos de empresas triple impacto. Las empresas que generan simultáneamente valor económico, es decir, que devuelven retorno de dividendos a sus accionistas, que generan valor económico en las operaciones que tienen, que venden productos y servicios, que comercializan algo y eso les genera una rentabilidad, pues eso genera flujo de caja. Pero generan simultáneamente también valor social. Y este valor social puede ir a la satisfacción de necesidades básicas o puede ir a la transformación social. Hay empresas que no solamente satisfacen necesidades básicas de usuarios, de clientes, de consumidores finales, sino que los ayudan, por ejemplo, a través de educación, a través de deporte, a través de música, a través de arte, a transformar sus vidas, a salir del nivel socioeconómico en el que ellos están y poder aspirar a algo más allá. Y además está el valor ambiental, que las empresas sean responsables con sus prácticas, con el medio ambiente, para disminuir la huella de carbono, para utilizar energías limpias, para que puedan entrar en prácticas como el reciclaje, etcétera. Actualmente hay unos criterios en los cuales estoy involucrado en este momento en investigación y también en la práctica, que son los criterios ESG. E de ambiente, S de sociedad y G de gobernanza, gobierno corporativo. Las empresas se están calificando con esto o se están
digamos, están definiendo sus criterios de gestión con estos criterios, porque estos criterios rompen ese paradigma que tú comentabas. El empresario destruye, ¿no? El empresario crea valor. Las empresas vienen a acabar la sociedad porque vienen a explotar a unos para que otros tengan beneficio. No, las empresas crean valor social. Las empresas crean valor ambiental. Las empresas crean valor económico. Por supuesto, tienen que crear valor económico porque si no, ¿para qué existen? Pero además del valor económico que crean, hay unas componentes de que se concibe desde un punto de vista de la conciencia ambiental cuáles son los recursos disponibles. No podemos explotar más recursos de lo que hay disponible, porque entonces ahí sí entramos en una devoración, pues en acabar los recursos que hay. Y socialmente, desde el punto de vista social, iniciativas, fíjate, hay empresas venezolanas que tienen iniciativas sociales importantes, o sea, el proyecto Alcatraz de Ron Santa Teresa. Estos fueron proyectos que ayudaron a sacar jóvenes de la delincuencia. Y no solamente sacarlos de la delincuencia, sino incorporarlos en un deporte de alto rendimiento que es el rugby, por mencionarte alguno. Entonces, eso de que las empresas son contrarias a la idea de concebir una sociedad libre, una sociedad sana, una sociedad de bienestar, es todo lo contrario. Lo único que se ha validado, lo único que se ha demostrado a lo largo de la historia es que la verdadera forma de ir a crecimiento y a desarrollo es a través de la creación y promover la empresa privada en las sociedades. Y que estas empresas puedan, como te dije al principio, generar empleo, sino ¿quién lo genera? El Estado tiene un límite. No todos podemos ser funcionarios públicos. No toda la sociedad se puede contratar por parte de las instituciones públicas. Se resuelven problemas, el Estado no tiene incentivos para resolver problemas. Hay fallas de gobierno, del Estado no, porque se considera que es un concepto que no falla, pero el gobierno sí falla. Y donde falla el gobierno, entran las fortalezas del mercado, entran las fortalezas de la propiedad privada, entran las fortalezas también del tercer sector, de la sociedad civil, en donde ellos pueden incorporarse para la creación de valor simultánea, en los lugares donde estén, en las comunidades, cómo ayudar a comunidades a salir de la pobreza a través de educación, a través de satisfacción de necesidades, a través de transformación social, a través de iniciativas. Pero esas iniciativas requieren un costo, esas iniciativas valen. Y ahí es donde entra el empresario consciente, el empresario que se define y se identifica con este tipo de prácticas responsables y evidentemente financia este tipo de actividades. Y la financia con un fin social, porque al final eso en muy poco se pudiese creer que está relacionado con la generación de riqueza o valor económico que las empresas tienen. Pero sí, porque la empresa responsable concibe a la sociedad. La empresa responsable concibe al entorno, lo concibe como un contexto que no debe ser destruido, sino que debe ser en realidad construido. Y donde muchas veces, repito, falla el Estado como concepto, más allá del tema Venezuela, más allá como concepto donde falla el gobierno, muchas veces entra la empresa privada, y al revés también, por supuesto. Si la empresa privada no tuviera límites, muchas veces, también veríamos cosas que no están bien. Entonces, no son conceptos que sean antagónicos, son conceptos que se correlacionan, que van de la mano, que se complementan. Si el Estado no concibe un sector privado que lo complemente, está fallando desde las declaraciones, el punto de vista. Y si la empresa también quiere prescindir de un marco regulatorio, de unas normas de juego, puede verdaderamente, salirse del verdadero camino que ella perseguía al principio. Pues. Hay una premisa que me recordaste muy importante dentro del liberalismo, que dice que el Estado haga solo lo que los individuos no pueden hacer. Y para que el Estado lo haga, tiene que ser un Estado fuerte dentro de sus funciones y que fortalezca también a esa sociedad, a lo privado. Así que me parece excelente. Una recomendación, a todos los que nos están escuchando, hay un libro que se llama Ecología de Mercado, que es la visión de la escuela austriaca, de los dos profesores de Montana, el profesor Anderson y el profesor Leal, sobre cómo la propiedad privada pues incide en la protección del ambiente. Y a los que son más conservadores les recomiendo Filosofía Verde, de John Scruton. Así que ya estamos finalizando el programa. En 3 minutos, compañero, ¿cuál sería ese mensaje que le das tanto a todos los jóvenes universitarios, sobre todo en esta situación política que estamos? Un Estado socialista que sigue siendo socialista,
una oposición que va a primarias donde parece, y lo digo abiertamente, solamente hay una luz entre tanta oscuridad y entre tanta corrupción. O sea, monómeros hay una cosa terrible. Hay un candidato que incluso muy asiduo a las fiestas, pero no voy a tocar ese tema. ¿Cuál es ese mensaje que les damos a los jóvenes y a la sociedad civil político? Hoy hemos repasado el contexto, la realidad y también la teoría. Y en el momento de elegir un líder, se debe elegir ese líder que tenga unas ideas que no tenga cautivo a la sociedad. Ya hemos vivido mucho tiempo de oprobio, en donde hemos estado sufriendo y en cultura del sacrificio. Y es momento de dejar de ese sacrificio y empoderar al ciudadano, empoderar al individuo y llevar esa lucha hasta el final en todos nuestros espacios. En la universidad, en el sector agropecuario, en el sector productivo, en las empresas, en todas las zonas en donde se pueda desarrollar ese individuo. Y entre tanta oscuridad existe una luz, pero esa luz no es solamente la persona que vaya a dirigir, sino esa luz tiene que ser el ciudadano que se empodere y el ciudadano que esté dispuesto a llevar esa lucha hasta el final en todos los espacios. Y esa lucha hasta el final significa que en este momento tenemos que comprometernos con nuestra responsabilidad como ciudadanos, y esa responsabilidad es en todos los espacios, Anderson, en el espacio de creación de conocimiento, de buscar nuevas ideas, y de verdad en el momento en el que se tenga que elegir, que yo creo que ya se eligió, ya está esa legitimidad de origen que existe con la gente, que de verdad escojamos a esa persona y respaldemos un proyecto país, que es lo más importante para la construcción, y dejar atrás esa cultura mesiánica de sacrificio y de todo por una sola persona, y el ciudadano empoderarse. Y en este momento hay una realidad, y es que María Corina Machado es la opción que Venezuela necesita, y 20 Venezuela es el partido de la libertad en el que todos los jóvenes hemos podido desarrollarnos y presentar ideas nuevas. Bueno, muy bien. Unas palabras finales, Adonai. Bueno, invitar a que este paradigma, me gustó mucho eso último que mencionaste sobre lo que se cree que es el empresariado, a que se ha satanizado la imagen del que crea valor, del que crea riqueza económica, del que crea valor económico. En verdad no se puede concebir una sociedad próspera si no hay empresas. Y hay modelos muy eficientes en sector privado y en sector mixto. Hay muchas cosas que solamente a veces se logran entre el esfuerzo del sector público y el sector privado en conjunto. Y casualmente ahí entra también la academia. Muchos casos de éxito han entrado la academia, el sector público y el sector privado, y son casos exitosos. Entonces, pero para poder llegar allí, una cosa es desearlo y otra es materializarlo, hay que apartar paradigmas de que eso estamos tratando con gente que lo que quiere es destruir, integrarnos, generar confianza y generar transparencia. Muchas gracias, Adonai. Estimada Rus, últimas palabras y estamos cerrando el programa. Bueno, gracias por esta invitación. Y sí, creo que es fundamental desde la academia hacer el cambio, ¿sí? Porque de la academia van a salir esos profesionales que pueden dar ese paso que tanto esperamos nosotros como jóvenes para marcar una diferencia como país. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el programa, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Gracias a la producción del programa, a Génesis, a José, a Jaime Nesteres en la dirección, y nos vemos en una próxima oportunidad. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.